a ver algunas ideas sobre algo que se utiliza mucho en ingeniería, se utiliza mucho en física, que es la aproximación de funciones mediante series. En este caso vamos a ver las series de Maclaurin. Las series de Taylor aproximan las funciones de forma local. Es decir, tenemos funciones polinómicas muy similares a otras funciones en un cierto intervalo. Y también hay otras funciones que son llamadas funciones analíticas que se pueden aproximar en todo su dominio, digamos. Entonces tenemos este polinomio, digamos, que es sobre el cuerpo de los reales, ¿verdad? Entonces podemos nosotros evaluar las series de Maclaurin en cero. Entonces, por ejemplo, evaluamos P sin derivar en cero. Entonces todos estos valores, todos estos distintos al primer término, van a anularse porque vamos a evaluar cero. Acá 0 por A1 es 0, 0 al cuadrado por A2 es 0, todos van a quedar 0 excepto el 1, el A0. Entonces va a sobrevivir el A0. Después lo que hacemos es, por ejemplo, derivar esto. Derivamos, calculamos la primera derivada de x. La primera derivada de x, entonces tenemos esto es igual a la derivada de una constante de 0. Acá la derivada de A1 por x es A1 más la derivada de A2 por x al cuadrado es 2A2 por x más, y así sucesivamente hasta el último término, que va a ser n a la a sub n por x a la n menos 1. Esta es la primera derivada. Entonces nosotros podemos evaluar en cero la primera derivada y todo esto se anularían. A2 por 2A2 por x sería 0, a todo esto 0. Sobreviviría el A1. Entonces esto tenemos que ir llevando en cuenta, ¿no? Esto. En este caso lo que vamos a relacionar es las derivadas con los coeficientes. Las derivadas y los coeficientes. Y vamos a reconstruir nuestro polinomio usando las derivadas. Entonces podemos volver a derivar esto, que ya derivamos, que es P2x, la segunda derivada del polinomio con respecto a x. Entonces acá derivada de una constante es 0. Entonces sobrevive esto. La derivada de 2a2x es 2a2 más. El siguiente sería 3 por 2 por x. Acá hay un término que es 3x cuadrado por a3, seguro. 3x cuadrado por a3. Entonces al volver a derivar esto nos quedaría 6 a 3x y eso. Y el último término sería n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2. Y así. Y así se induce. O sea, se van construyendo estos coeficientes, ¿verdad? Con esto nosotros acá podemos evaluar en cero la segunda derivada. Y todos estos términos se van. Y va a sobrevivir únicamente este término. 2 a 2 es el único que va a sobrevivir. Entonces simplemente lo que vamos haciendo es calcular derivadas de este polinomio y evaluamos en cero estas derivadas y vamos a ir obteniendo estos valores. El polinomio sin derivar, por ejemplo, sobrevive solamente el término independiente a0, que es lo mismo. Acá tenemos que notar un detalle. A sub 0 es igual a sub 0 por factorial de 0, que es 1. Pues derivamos y evaluamos en 0. Y al derivar, esto ya muere. El primer término independiente ya muere y queda a sub 1. Entonces a sub 1 puede verse como a sub 1 por 1 factorial, ¿no? Después volvemos a derivar y el único término que sobrevive es 2 a sub 2. Y 2 a sub 2 es a sub 2 por 2 factorial. Y así, por ejemplo, la tercera derivada, evaluamos en 0 y sobrevive solamente 2 por 3 por a sub 3, que es 3 factorial por a sub 3. Y así podemos trabajar inductivamente, ¿no? Hasta encontrar la enésima derivada. Y la enésima derivada evaluamos en 0 y sobrevive n factorial por a sub n. Entonces acá estamos en condiciones de tener todos los coeficientes del polinomio para poder reconstruir nuestro polinomio en función de estos polinomios, de las derivadas de estos polinomios, del mismo polinomio, ¿no? Las derivadas evaluadas en ese punto reconstruyen a todo ese polinomio original. Y en particular podemos obtener que la enésima derivada es igual a n factorial por el último coeficiente a sub n de esta manera. Entonces si queremos obtener a sub n, el enésimo coeficiente va a ser igual a la enésima derivada evaluada en 0 entre n factorial. Entonces este va a ser nuestro coeficiente, vamos a decir genérico. Podemos hacer esto. Vamos a hacer a sub i y hacemos recorrer esto, ¿no?
va a ser sobre i factorial y la iésima derivada por aquí. Entonces usamos, en vez de estos coeficientes, usamos esto. Y reescribimos nuestro polinomio, por ejemplo, la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de la iésima derivada evaluada en 0 por x a la i, porque acá tenemos, recordemos que esto que calculamos son los coeficientes. X es nuestra indeterminada, ¿no? Entonces que volvemos a copiar aquí entre i factorial. Entonces esta es una forma de aproximar funciones en x. Entonces, las funciones de x se pueden aproximar de esta forma. Esto es lo que se llama la serie de Maclaurin, la idea de dónde sale esto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a aproximar mediante series esta función, la función exponencial, que es una función analítica, ¿no? Que se puede aproximar toda la función en todo su dominio, ¿no? Entonces lo que hacemos es usar nuestra expresión centrada en el 0, ¿no? Entonces vamos a aproximar mediante el polinomio, ¿no? Px igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta infinito de f y la iésima derivada en 0 por x a la i entre i factorial. Entonces ahí vamos a ir calculando, vamos a usar esto para ir calculando los coeficientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que f derivada a 0, o sea, f sin derivar en 0 va a ser igual a e a la 0, o sea, va a ser 1. Pues tenemos f, su primera derivada es e a la x también, entonces su evaluación en 0 va a ser igual a e a la 0, también va a ser 1. Después tenemos la segunda derivada en 0, también va a ser e a la 0, también va a ser 1. Entonces siempre cualquier iésima derivada evaluada en 0 va a ser 1. Entonces, esto es algo que vamos a usar. Entonces, ¿qué queda aquí? Esto siempre va a valer 1. Entonces 1 por x a la i siempre va a ser x a la i. Entonces la aproximación en serie de e a la x, que coincide justamente por ser una función analítica, vamos a escribirlo acá, que e a la x es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta infinito de 1, siempre va a ser 1 acá, entonces va a ser x a la i entre i factorial. Entonces este va a ser la aproximación de e a la x. Entonces, ¿cómo podemos ver los primeros términos de e a la x? Va a ser x a la 0, que va a ser 1, más x a la 1, que va a ser 1. Acá tenemos acá 0 factorial. Acá tenemos 1 factorial. Después tenemos 2. Vamos a ver. Pues el siguiente término va a ser cuando... Bueno, acá es desde 0. Desde i igual a 0. Acá también i igual a 0. Cuando i es igual a 0, tenemos x a la 0, que va a ser 1. Entre 0 factorial, que va a ser 1 también. Más x a la 1 va a ser x sobre 1 factorial. Más x a la 2, que va a ser x al cuadrado sobre 2 factorial. Y así. Así se van a dar los primeros términos de esto. Y así podemos seguir viendo otros ejemplos.